Damos la bienvenida a uno de los expertos en el tema de salud que está dándose ahora, el combate contra la COVID-19. Se trata del doctor Claudio Galarza, médico del Hospital Monte Sinaí, especialista en enfermedades autoinmunes con estudios en la Universidad de Nueva York. Doctor Galarza, le hemos contactado para un nuevo balance el día de hoy, cuando el COE cantonal ha decidido mantener a la ciudad de Cuenca en semáforo amarillo con restricciones adicionales en cuanto a la movilidad y a la libertad de acción, restringidas a través de un toque de queda que se inició ya en esta semana desde las 7 de la noche. Una novedad que suma a las preocupaciones que existen en cuanto a las malas estadísticas que se manejan en el país es la declaración de la Coordinación Zonal 6, que ha señalado que suspende temporalmente su vocería, que las cifras relacionadas con la evolución de esta enfermedad en el Cantón Cuenca ya no se las emitirá aquí localmente, que tendremos que esperar las cifras que se emitan desde la capital de la República. Esta semana ha sido bastante proficuo en cuanto a informaciones de que las cosas se van cada día centralizando más. Aparentemente ahora toca también para la información relacionada con el avance de esta enfermedad, sabiendo que esta información es vital y urgente para todos los actores. Le damos la bienvenida y con su comentario inicial sobre la situación que vive el Cantón Cuenca y la zona 6, que incluye las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago. Bienvenido. Muy buenos días, Gustavo. Gracias por la invitación nuevamente. Bueno, sí, las últimas 2 semanas hemos visto que la cantidad de contagiados y personas que ya presentan síntomas, algunos no tan fáciles de tratar, se ha multiplicado. Personalmente he visto familias enteras de pacientes, 10, 12 miembros, donde 1 o 2 están contagiados y necesitan realmente ayuda urgente, y el resto de miembros de la familia muestran cambios en la sangre compatibles ya con procesos inflamatorios. Veo que estas familias están desprotegidas completamente en el sentido de que no tienen ninguna guía por parte de las autoridades, no saben qué hacer, no tienen información de lo que se trata la enfermedad. Están preocupados obviamente en los respiradores, los cuidados intensivos, pero lo que yo estoy viendo es que vamos a tener muchos pacientes fuera del orden hospitalario que necesitan ayuda, necesitan información, necesitan conocer que si bien es un virus, en realidad lo que provoca el virus es un proceso inflamatorio e hiperinflamatorio que es posible controlarlo. Los médicos sabemos controlar la inflamación y es necesario encontrar a estos pacientes, a estas familias y darles apoyo. Igualmente, es absolutamente claro que después del Día del Padre y de la Madre, las reuniones familiares provocaron que estas familias se contagien. Los jóvenes, he visto que generalmente los que están afectados más son los padres y los abuelos. Los jóvenes están contagiados, sí, no tienen síntomas, son asintomáticos, presentan algunos cambios en la sangre, pero los que lo están pasando mal son los padres y los abuelos. Y lamentablemente ayer y anteayer derivé a 2 pacientes al hospital regional con ya una neumonía clara, una neumonitis por COVID, comprobada por PCR, y ya no pudieron recibirlos, los enviaron a casa. Es la situación por ahora. Así es, la situación de unidades de cuidados intensivos está superada. La cifra que conocimos el día de ayer es que había 54 pacientes crónicos, posiblemente entre ellos estaban los 2 que usted ha señalado, pero que se llega a una capacidad de 51 unidades de cuidados intensivos. Es decir, al día de ayer se registraba en el sistema público un déficit de 3. ¿Cómo mira usted esta situación ante también declaraciones un tanto vagas, poco claras que se dan desde el sector público? Pues el coordinador zonal, el doctor Julio Molina, ha indicado que los respiradores entregados por el Gobierno Nacional en Cuenca están casi listos para funcionar. Se los entregó a algunos de ellos hace varias semanas, aún no están listos, no se indica cuándo estarán listos. Pero ¿cómo está la situación en cuanto a unidades de cuidados intensivos, tomando en consideración también al sector privado, doctor Galarza? Lo que yo conozco por comentarios de colegas de diferentes centros de salud públicos y privados es que están llenos de este momento.
los cuidados intensivos, pero no solamente los cuidados intensivos, también la hospitalización para pacientes menos graves también están llenas. El Vicente Corral Moscoso está lleno, el IES también, y lo que quiero recalcar es que este momento las autoridades o la ciudadanía tiene que entender que esto no es solamente un tema de cuidados intensivos. Es necesario detener la inflamación que provoca el virus antes de que tengan necesidad de entrar al hospital. Existen formas, existen exámenes de sangre que determinan la inflamación, que son fáciles de hacer y que todos los médicos conocen y que podemos, obviamente, ya por lado de las autoridades, dar la atención o la información necesaria a la ciudadanía. Hay muchos pacientes, muchas familias que están contagiadas y este es el momento para que puedan realizarse exámenes o vayan donde su médico para que éste pueda tratar la inflamación que causa el virus y evite así la hospitalización. Las complicaciones son muy rápidas. Hemos visto que de un día para otro, hoy día está bien, tiene un grado de inflamación moderado y al día siguiente ya tiene una neumonitis, necesita ya hospitalización. Entonces, el ruego es aquí, no pierdan tiempo, busquen ayuda médica y recalco, inflamación, hay que controlar la inflamación. ¿Qué opina usted, doctor Galarza, sobre ese balance tan complejo de llevar y de definir que tienen las autoridades entre las actividades productivas y la necesidad, la conveniencia de la reclusión, del confinamiento que debe continuar en la medida en que se pueda? Cuando hay anuncios de organizaciones tan importantes como la FAO y la Organización Mundial de la Salud que anuncian que a la pandemia se va a sumar una situación de hambruna en el mundo. Datos muy preocupantes se dieron en esta semana señalando que aproximadamente la mitad de la clase media en Latinoamérica podría sobrepasar esos límites y empezar a contarse entre la población que sufre hambre en el mundo. Yo estoy absolutamente de acuerdo que el tema del semáforo rojo-amarillo rebasa más allá de lo que estamos viviendo. El problema económico es grave y también tenemos que entender que el virus tiene su propia estrategia. El virus es más inteligente que nosotros y está buscando cómo sobrevivir. Sabemos que las mutaciones le permiten al virus ser mucho más contagioso y menos letal, lo cual va a alargar los contagios y nos obliga a cambiar las estrategias también. Y hablábamos con ustedes hace un par de meses que es necesario sectorizar la ciudad. Obviamente llamar al 911 donde nadie te contesta o buscar ayuda solamente en los hospitales o los centros de salud donde la gente tiene miedo de asistir. Necesitamos sectorizar la ciudad, poner centros móviles que puedan estar con protocolos claros que la autoridad sanitaria debe dar para prevenir el contagio y también que los pacientes empeoren. Es necesario sectorizar la ciudad con centros móviles, con protocolos claros. La autoridad hasta el día de hoy no ha emitido ningún protocolo de manejo de los pacientes que estén por fuera de los hospitales. Y eso obviamente es responsabilidad pura y dura del Ministerio de Salud Pública. Tiene que informar no solamente a los hospitales, tiene que informar a los médicos de toda la red de salud. Eso incluye la privada y debe informar a la ciudadanía. No tenemos liderazgo para informar a la gente qué es lo que debe hacer. No solamente la gente que está en los hospitales. Necesitamos que el 80% de la gente que puede contagiarse y necesita información sea informada a través de un liderazgo claro y académico. ¿Qué conoce usted y se ha articulado de alguna manera con la academia y con la comunidad científica de Cuenca esta aplicación que ha sido anunciada tanto por el alcalde a mitad de la semana como por el gobernador? Acabo de hablar en un reportaje que lo transmitimos para nuestros oyentes de esta aplicación para celulares que serviría para hacer un seguimiento puntual de los casos y apoyar con esto a un mejor control de los círculos epidemiológicos. Me parece que es una iniciativa buena, sin embargo, sí me gustaría de que los médicos que están en el día a día, los médicos de los hospitales públicos, por ejemplo, que conocen la enfermedad, que están tratando y conocen las deficiencias, que sean incluidas también en esos comités. Yo sé de que no tienen todos los medicamentos que necesitan en este momento para ser tratados. La autoridad dice que sí, que están
que el abastecimiento es normal, pero en realidad no están usando los medicamentos porque no tienen en este momento. Entonces, me parece que en esos comités de expertos deberían estar las personas, los médicos de la parte pública que están tratando el día a día a estos pacientes, porque obviamente la especialidad de epidemiología ha sido muy necesaria en estos momentos, pero no debemos olvidar que los colegas epidemiólogos no ven pacientes. Entonces es necesario que las personas que están viendo este momento en todos los hospitales públicos y privados, pacientes, sean incluidos en las opiniones, porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Necesitamos más información. No hay control de los costos de los medicamentos. Los medicamentos han subido de precio estos últimos meses. Yo no veo que alguien se preocupe en controlar los precios de los medicamentos. Hay mucha automedicación, mucha información que no es dable, que no es de calidad y que la población está usando. Necesitamos educar a la población porque esto no va a terminar con un semáforo verde o con un semáforo amarillo. El virus es más inteligente que nosotros y está buscando las formas de propagarse. Y nosotros tenemos que tener claro, necesitamos una autoridad de salud que nos diga, porque es la autoridad, qué debemos hacer en cada caso, con protocolos claros y conjuntamente con los médicos que ven pacientes, porque hay muy buenos especialistas en epidemiología, pero no ven pacientes. Entonces la realidad se separa de la teoría. En cuanto a protocolos claros, ojalá usted tenga una respuesta a esto. ¿Cuántas personas pueden reunirse sin violar la ley en la ciudad de Cuenca? Se había abierto un rango de tolerancia de hasta 25 personas. Sabemos que la medida del COE nacional aplicable a las provincias que se encuentran en semáforo amarillo quitó esta norma, pero no se ha dicho cuántas personas pueden reunirse. Aquí existe un aspecto incluso de carácter legal. Y quisiera poner a su consideración y de nuestros oyentes algunas cifras también para su comentario. El alcalde señaló que entre la mañana y la tarde un 10% de las personas en espacios públicos no están utilizando mascarilla y que la situación se hace más drástica en horarios nocturnos, hasta un 25% de personas que deciden no usar mascarilla. Son datos para Cuenca. La otra, que la evasión del distanciamiento social supera el 30% en horarios diurnos, 60% en horarios nocturnos, que se han dado 322 nuevos casos en 7 días en la ciudad de Cuenca, cifra que preocupó y que obligó a solicitar y a poner en vigencia estas medidas extras. También se ha señalado que la cifra de fallecidos en el sector público ha pasado de una muerte cada 2 días a 2 decesos cada 24 horas. La primera pregunta sobre las reuniones colectivas y lo otro, su comentario sobre estas cifras aplicables al Cantón Cuenca. Bueno, yo he revisado varios estudios sobre justamente cuántas personas pueden estar en un espacio cerrado o cuáles se recomiendan. En general lo que dicen estudios coreanos también y de China, que mientras menos personas, lógico, estén en un salón, en un espacio reducido, es mejor. Pero si es que existe la obligación clara de llegar ahí, no deben sobrepasar unas 6 o 8 personas en un espacio de 20 metros cuadrados más o menos. Pero siempre tienen que estar con las ventanas abiertas. Las personas que están en espacios cerrados con ventanas abiertas se enferman menos o se contagian menos de las personas que están en un ambiente cerrado. Pero yo creo que aquí es más bien de conciencia ciudadana, ¿no? Y yo no puedo ir a visitar a mis abuelos, a mis primos, a hacer reuniones familiares, por más que sea de más de 5 o 10 personas. Cada quien, si estamos ya en semáforo amarillo, debemos cumplir con nuestras necesidades laborales estrictas y luego ir a su casa y estar con su familia. Pero no podemos organizar reuniones de amigos. Y yo veo muchas reuniones de jóvenes por todo lado en las noches que están más de 10, 15 personas. Entonces, obviamente ellos se contagian a los padres, contagian a los abuelos. Entonces, necesitamos educar a la población. No hay un número mágico que te diga, si están reunidos 5 personas, no se van a contagiar, eso no existe. Pero existe la conciencia de cada uno de mantener la distancia social y también de pensar en los familiares. No puede uno ser irresponsable, salir a una fiesta y luego llegar y contagiar a toda la familia. Eso creo que es lo recomendable en general sobre las reuniones sociales.
En cuanto a las cifras, si podríamos tener un comentario, las cifras que están dándose y reportándose para Cuenca. Lo que yo veo es con que comparado, o sea, no tenemos los datos exactos, pero según los fallecidos de este año y el año pasado, no hay un aumento enorme o grande o más de lo que esperábamos en los fallecidos. Lo que sí yo veo es que existen muchos más contagiados y muchos más enfermos ya, que tienen un grado de, digamos, de daño inflamatorio bastante complejo, que necesitan tratamiento de pronto. Son pacientes que todavía no van al hospital, no necesitan todavía cuidados intensivos, ni siquiera estar hospitalizados, pero en 1 o 2 días van a necesitar ya hospitalización y no hay camas ya en los hospitales. Es necesario buscar activamente a los pacientes, a las personas que están en el 7º, 8º, 9º, 10º día de la inflamación y darles tratamiento. Es posible controlar, pero para eso necesitamos guías claras de la autoridad sanitaria. Sobre la perspectiva en el largo plazo, quisiéramos su punto de vista, doctor Galarza. Hay expertos en el mundo como el doctor Anthony Fauci, uno de los referentes, asesor del gobierno norteamericano, quien coincidentemente con otros expertos a nivel mundial hablan de que la crisis de la COVID-19 está para quedarse y que por 4 años el mundo no funcionará de acuerdo con los cánones que eran considerados normales antes de la pandemia. Pero hay visiones un tanto más optimistas. Hoy escuchábamos a Roque Sevilla, exalcalde de la capital de la República, que aspiraba a que a mediados del próximo año el sector turístico pueda recuperarse significativamente en el marco de una nueva normalidad que permitiría ya una serie de actividades que hoy están prohibidas o restringidas. ¿Cuál es su visión con respecto al desarrollo de esta enfermedad? Y hay un detalle también, la expectativa está puesta mucho en el desarrollo de la vacuna. Se han dado avances muy importantes que han sido anunciados en las 2 últimas semanas. La vacuna, efectivamente, o las vacunas podrían empezar a distribuirse tan pronto como el primer semestre del próximo año, o quizá incluso se dice que antes. Pero también aquí hay comportamientos sociológicos en el mundo que son difíciles de entender. Pues en esta semana se divulgó también una encuesta en la población de los Estados Unidos de América, en donde más de un 50% de la gente dice que no se vacunaría, que no confían en las vacunas. Bueno, indudablemente, aparte de la necesidad del turismo, yo creo que un problema biológico va a ser muy complicado controlar con temas burocráticos. Yo estoy de acuerdo con el doctor Fauci de que lo que vivíamos antes no va a ser igual. No sabemos, obviamente, por temas regionales, cómo se comportará cada país y si mejorará o no el turismo en el Ecuador. Pero está claro de que la enfermedad va a continuar. Probablemente no sea tan letal o tan rápido, pero vamos a tener mayores contagios. La esperanza de la vacuna es real, pero también debemos saber que no es una solución final. Lo que estamos haciendo es tomar otro virus, un adenovirus, y colocarle ahí el receptor del coronavirus. O sea, estamos haciendo una quimera, se llama. Quimera, que es el monstruo mitológico que tenía diferentes cabezas. Entonces, estamos armando de otro virus, colocando la cabeza del virus del coronavirus, y luego vamos a inyectar en las personas, para que así el sistema inmune reaccione y forme defensas. Pero probablemente también acompañado a esas defensas van a venir complicaciones, no solamente de la misma vacuna, pero también complicaciones en su forma de producción. No creo que existan fábricas suficientes en este momento en el mundo para producir la cantidad de vacunas que se van a necesitar y el precio a los que vamos a acceder. Existe una estrategia que me parece mucho más lógica, que están trabajando los israelitas, es producir un anticuerpo monoclonal contra el virus. ¿Qué significa esto? Hacer una defensa en el laboratorio que ataque directamente al virus, a la causa, y no active el sistema inmune, provocando reacciones probablemente. Por eso son los 50% de los Estados Unidos que no quieren vacunarse.
que es un comportamiento obviamente no muy bueno, pero la razón que ellos esgrimen es de que lo que van a inyectar es un virus quimérico para producir una reacción y que ellos no saben ese 50% cómo va a funcionar. En cambio, la propuesta israelí de hacer un anticuerpo monoclonal en contra solamente las personas que se contagien del virus, obviamente es mucho más razonable. Sin embargo, dejaría de ser un gran negocio porque la cantidad de enfermos obviamente va a ser mucho menos de las personas sanas que necesiten la vacuna. Entonces están divididos ahí entre también el tema económico y la ética. Y hay un tema de última hora con respecto a estos tratamientos, doctor Galarza, que nos gustaría preguntarle. Pues un prestigioso diario, ABC de España, lo publicó el día de ayer, señalando que investigadores de la Universidad Hebrea de Israel y el Centro Médico Monte Sinaí de Nueva York han descubierto que el medicamento fenofibrato, utilizado para reducir el colesterol, podría convertir al COVID-19 en una enfermedad que produzca síntomas no más graves que un resfriado común. No sé si conoció usted, esto es una información de las de última hora que se envían, pero señala la misma información que esto tiene que ser confirmado a través de los protocolos adecuados de investigación. Mire, Gustavo, es importante entender que el proceso que produce el coronavirus es una inflamación. Es una hiperinflamación y luego termina a ser un proceso, digamos, autoinflamatorio. El virus llegó, a los 5, 6, 7 días hizo su daño y luego las consecuencias de ese encuentro del organismo con el virus provoca una serie de mecanismos, todos ellos autoinmunes o autoinflamatorios, en los cuales se pueden usar todo el arsenal que usamos para controlar la inflamación. Entonces, todos esos medicamentos, el que usted dice, y otros que se utilizan para las enfermedades reumáticas, se están usando para el COVID. ¿Por qué? Porque es una inflamación. Usted puede usar ahí también anticuerpos monoclonales que se utilizan para el control de la enfermedad, como tocilizumab. Puede usar medicamentos que sirven para controlar la inflamación que luego provoca trombosis. Pero ahí se utilizan las heparinas de bajo peso molecular, no los anticoagulantes orales. O sea, si usted revisa una clasificación de los medicamentos que se usan en las enfermedades reumáticas, el 99% son usadas también para el coronavirus, para las reacciones o las complicaciones o los procesos inflamatorios, autoinflamatorios del coronavirus, el 99%. Tal vez solamente el único que no se utilice en reumatología es el Remdesivir. Pero de ahí, todos, absolutamente todos se usan en una u otra enfermedad autoinmune, sistémica o autoinflamatoria. Entonces, el estudio de Monte Sinaí con los israelitas tiene sentido porque también está influyendo en una de las cadenas inflamatorias. Entonces, vamos a ver en los próximos meses muchos medicamentos que pueden ser usados. Por eso digo que se necesita un protocolo oficial del Ministerio de Salud que nos diga a los médicos de la red pública y privada cuáles son los medicamentos que sirven para controlar la inflamación provocada por el coronavirus. No estamos pidiendo estudios clínicos de la vacuna, sabemos que no está aprobada. Necesitamos guías prácticas diarias, pero tiene que ser emitida por una autoridad. Los médicos sabemos qué usar, pero la autoridad es la que tiene que guiar, para bien o para mal, tiene que guiar. Y para finalizar, doctor Galarza, a pesar de todas las advertencias que se han hecho a través de los medios de comunicación y en sendos comunicados por parte de las autoridades de salud en el país, muchas personas se automedican. Hemos conocido de varios casos en la ciudad de Cuenca, algunos cercanos, de personas que a pesar de todo lo que se dice están utilizando, por ejemplo, el dióxido de cloro. Ayer se reportó un deportista federado con potencial incluso de convertirse en un deportista olímpico intoxicado por haber ingerido este compuesto. Un comentario final para cerrar este diálogo. Respecto a esto, ¿qué le puedo decir? Mire, la población no tiene información. Si los obispos de la Iglesia Católica abandonan su fe y le rezan al dióxido de cloro, y las autoridades de salud municipal rezan por la salvación, o sea, estamos con los roles confundidos aquí. Los obispos tienen que dedicarse a lo suyo
y las autoridades de salud tienen que asumir el rol que para bien o mal les ha tocado vivir. Yo sí hago un llamado para las autoridades de salud que por favor ayuden al 80% de la gente que se está contagiando, que afortunadamente no van a necesitar llegar a un hospital, pero las consecuencias de pasar una inflamación por coronavirus pueden repercutir en el futuro. Por ejemplo, un 30% de ellos pueden tener en 2-3 años una fibrosis importante de pulmón. ¿Y qué van a necesitar? ¿Qué van a hacer? Necesitamos pensar ya en las clínicas post-COVID, las clínicas que vean a los pacientes que se enfermaron y ver cómo va la evolución de su convalecencia, porque probablemente van a tener problemas futuros y eso también va a tener un impacto no solamente en la vida de estos pacientes, sino también en el sistema de salud. Bien, queremos agradecerle al doctor Claudio Galarza, quien ha hecho un balance de la situación actual, situación coyuntural que vive el Cantón Cuenca y la zona 6 por el avance de la COVID-19. El doctor Galarza es médico del Hospital Monte Sinaí, especialista en enfermedades autoinmunes.